Muy buenos días, amable audiencia de SBC Noticias. Una vez más, vamos a continuar con esta serie de conversaciones, de historia. La historia del M-19 contada por el doctor Emiro Bravo Muñoz, abogado, una persona que también perteneció al movimiento político del M-19 y que hace ya 8 días hicimos la primera parte. Esta es la segunda parte de la historia del M-19 contada por quienes fueron protagonistas de esa historia. Doctor Emiro, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, doctor Santiago, para usted, gracias, y a SBC igualmente, noticias. Y a ustedes, amable audiencia, muchas gracias. Hace 8 días hablamos de lo que se llamó la toma o la recuperación o el robo, bueno, como se lo quiera usted tildar, porque eso queda a su lenguaje, a su modo de pensar, de la llevada de la espada de Bolívar en Bogotá, de la Casa Museo, un acto espectacular que ya les habíamos dicho que se fue anunciado por los medios de comunicación de la época, que eran los periódicos, y inicia esa robo de la espada de Bolívar. El doctor Emiro Bravo, vamos a preguntarle hoy, para que nos cuenten más de la historia, exactamente dónde se encontraba usted en la fecha en que se lleva la espada de Bolívar, y si ya usted era militante del M-19 o todavía no había tenido algún contacto o vínculo con ellos. En 1974, que fue cuando se dio en principios del año, enero, sí, se dio la recuperación o robo de la espada de Bolívar. Como dice usted, depende de qué lado se mire. No tengo inconveniente en eso. Yo era maestro, era muy joven, era un muchacho, maestro de escuela en Bruselas, Huila, después de haber trabajado más de un año en el Roble por un castigo, por ser sindicalista recién entrado al magisterio. Me castigó el ex senador Héctor Polanía Sánchez, que era gobernador. Manden ese tipo donde renuncie, casi la cuello Guácharo. Bueno, yo allá me aguanté. De ahí pasé a Bruselas. En Bruselas estaba en el 74 como maestro. Por supuesto, yo no era militante del M-19. En esa época yo conocía ya la organización. La conocía ¿por qué? Por la prensa, por la radio, por la televisión, porque yo tenía conocimiento que tenían todos los colombianos del M-19. A muchos el caso personal, en esa época a mí me gustaba, porque yo les decía, yo vengo de un padre que fue anapista, y él nos sembró lo de ANAPO. El M-19 nace porque le roban las elecciones al ANAPO, pues ahí estaba desde mi adolescencia ese pequeño virus. Yo diría que simpatizaba con lo que hizo el M-19 en 1974. Yo quiero señalar algo. En el M-19 había militantes oficiales. Ellos se llamaban oficiales del M-19. Para ser militante, para ser un oficial del M-19, se requería pertenecer directamente a la organización y estar conectado con una estructura militar y hacer toda una escuela dentro de lo que se llamó OPM, Organización Político Militar. Quien quería ser o entraba al M-19 como oficial, debía prepararse política y militarmente. Ahí donde aparece, por ejemplo, Gustavo Petro, un gran político, ahí lo tenemos como político. Desde esa época era un muchacho, un gran político. Pero él debió también estar en una estructura militar como oficial del M-19 y por lo tanto prepararse militarmente con las armas. Yo era un simpatizante, entonces vean, los oficiales, que eran los militantes, los colaboradores, que no eran de la OPM, de la Organización Política Militar, pero colaboraban con ellos, simpatizantes que le gusta el movimiento, pero no lo toca, simplemente está muy pendiente de él. Y amigos, eso era más o menos la estructura política diseñada dentro del M-19. Yo era un simpatizante joven,
simpatizante. Me gustaba. Eso era ser simpatizante, pero no pertenecía a ninguna estructura. En 1974, cuando se dio La toma, el nacimiento oficial del M-19. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque me dejó pensando algo de lo que usted me acaba de contar, o nos acaba de contar aquí a todos. Y es bueno porque la historia hay que contarla toda, plena. Usted dice, en ese momento era profesor, ya era de pronto simpatizante, o estaba ya dentro del sindicalismo que siempre ha tenido el magisterio, y estaba de gobernador, el entonces gobernador Héctor Polonía Sánchez. Dice, me mandó como castigo al Roble, escríbame más esa parte. En ese tiempo, el Roble me está hablando usted de la inspección, que era inspección de policía de Palestina. Todavía no era municipio. No, no lo era. Era inspección. El Roble es una parte que todavía está muy lejana para nosotros. Existe. Llega una chiva, llega allá. Dice usted que como castigo. Hubo un paro en Pitalito de maestros. Estaba la ADIG, Asociación de Instructores Huilenses, naciendo, digamos, en Pitalito, o fortaleciéndose mejor con la llegada de cuadros nuevos, maestros nuevos, que hicieron de un sindicato chiquitico algo que luego creció mucho. Jaime Duzán, por ejemplo, que era un muchacho en el tiempo, maestro rural, que tiene que ver con eso, y tantos otros. Sí. Yo participé en un paro de ADIG. Ahí me encontré el señor Alfonso Murcia, que era supervisor, tomándome un tinto en la heladería Bambi. Los demás maestros estaban trabajando, y yo ahí sentado, tomándome un tinto. Sí. Lo que conviene en la vida. Pasó el supervisor, oye, ¿usted por qué está aquí? Como era amigo de la casa, de la familia, me dijo, está en revisión médica, pero yo era muérgano. Le digo, no, yo estoy en paro. ¿Cómo? Yo estoy en paro. Era contestatario. Porque paro. Perdón, pero estaba en alguna escuela de aquí. Estaba yo aquí cerquita. Regueros. Regueros. El director era Félix Briñez. Ahí alcancé a estar unos días que me dieron una bicicleta. Aquí en Pitalito. Y ya me mandaron, Dios mío, antes me dijo Alfonso Murcia. No, pero es por algo médico. Le dije, no señor, yo estoy en paro. Paro, yo, pero es que aquí nadie está en paro. Le dije, yo estoy en paro. Hizo lo que hacía Pablo Escobar cuando condenaba, sacó un esfero y... anote. Luego sí le dije, miro, no es culpa mía, y me iba supieron. Así que ordenaron que usted hay que mandarlo para donde usted renuncie. Dije, listo, mándeme a ver si renuncio. Dios mío, Roble, el primer día que yo fui fue terrible. Llegó a llegar a la cueva, los guachanes no llegó a la escuela. Eso era algo prefabricado, un solo salón, 12 alumnos. Una cocinita horrible y una piecita para el profesor que eso daba frío y daba miedo hasta que nos gustaran a uno de noche esa vereda. Allá estuve en el 70 y... Claro. 71, 72, 73... Estuve un tiempito allá y luego de ahí me pasaron a Bruselas. Allá estaba en el 74. Pero sí sabe que no ha cambiado mucho en el Roble la escuela, porque hasta el año pasado, en la nueva escuela, el año pasado estaban las puertas de madera rotas, destartaladas. No las han arreglado. Yo sí miré una vez que pasé para la cueva, pero la escuela no está en la lomita donde está al frente. Pero parece que tenía parte de esa vieja escuela prefabricada. Con los mismos materiales. Ese fue mi primer castigo como maestro sindicalista. De una vez entré al magisterio y entré relacionándome con el sindicato y me echaron. Bueno, para el campo. A retomar el tema. Usted era simpatizante, o sea, le simpatizó, le pareció bueno que si hubieran tomado la espada de Bolívar, que se lo hubieran llevado. ¿Usted le pareció que eso era una osadía buena, que era algo espectacular? No solamente me pareció bueno, yo llegué a la casa brincando. Celebrando. Celebrando, yo saltaba. ¡Ay, qué bien! ¿Por qué? Porque yo quería verle la cara a mi papá. Es que por su papá era napista. Claro. ¿Y su papá cómo reaccionó? Cuando llegó él estaba brincando más que yo. Bien. Digo, oiga, Teresa es mi madre. Él todo le condenó. Teresa, han hecho una labura en Bogotá, una vaina muy grande. Se robaron la espada de Simón Bolívar.
Y lo que me dicen a mí, apenas estaba de pronto el rumor, lo que me dicen a mí es que gente de la Napo. Pero mi mamá, pues, no se esté metiendo más en eso, José Daniel. Mire dónde van ya. Digo, no, yo que me voy a meter en eso. Claro. Pero es que yo estoy muy contento. Ellos se llaman M19 y quieren la Napo, y yo oí que se han vuelto así, que porque robaron las elecciones, como si se las robaron, o sea, claro. eso si a mí me gustaba, ya casi que lo traen en el ADN, y en mi poca experiencia política, pues al lado de papá y de los otros líderes de la Napo que yo le he contado a usted, incluso de un líder que hay aquí en la Napo, que luego creo que fue representante a la Cámara, si la historia de la mente no me traiciona, el papá de Cielo González Villa. El viejo Carlos Julio González Villa fue anapista, y él aquí en Pitalito venía a hacer política, un joven, hace años. Esa era la talla de líderes que había. Pero bueno, ¿a usted le suena eso? ¿Le pareció bueno? Ya estaba en Bruselas, ya se va para Bruselas, lo trasladan para allá. Claro, ya el senador Polanyi, el gobernador Polanyi también ya salía de... No mal, si no es mandar para la cueva. Ya había cambiado de gobierno, llega Alfonso López Miquelsen, entonces cambian de gobernador. Pero usted no le dio de pronto, porque como era tan lejano, no es que en Bogotá se podía hacer contacto fácil con los del M19, porque incluso se reunían ahí en el café, donde está el edificio Murillo, ahí en una cafetería. En Bogotá, en la Universidad Nacional, en la Plaza Che Guevara. Y en pleno centro, allá a una cuadra de la Plaza de Bolívar, se reunían Jaime Báteme. Yo recuerdo haberlos visto allí cuando yo estaba en esa época en Bogotá, muy niño, por cierto, pero yo me acuerdo porque la gente los señalaba, mire, esos son los del M19. ¿Usted no le dio de pronto por hacer contacto, por irse a Bogotá o mirar a ver con quién contactaba con estas personas? Yo estaba muy a la expectativa. Aquí ya llegaban boletines del M19, como llegaban desde por allá del 70, boletines que traían aquí Germán Murcia, compañero y amigo. Sí. Augusto Gutiérrez, éramos jovencitos haciendo bachillerato. ¿Del M19? Ellos traían aquí en el año 70, traían boletincitos del Ejército de Liberación Nacional, y traían propaganda de Che Guevara, del ELN, y traían de Camilo Torres. Y eso fue el primer contacto directo que yo tuve con personas que estaban incursionando en la lucha armada. Claro. O sea, pero yo ni Eleno, nada. ¿No? Y Germán Murcia termina en el M19 después. Sí, mire, Germán, desde esa época, yo quiero recordar aquí algo. Hablemos de los compañeros helenos, que ellos están en Cuba o por allá están negociando. Eso está muy bien, que sigan negociando, un gran esfuerzo por la paz en Colombia. Los invito personalmente. Yo viví ese proceso. Háganle, compa heleno. El ELN y la dirección mejor del ELN, entre ellos Fabio Vázquez Castaño, que era comandante general, metió unos errores muy graves. Por ejemplo, errores militares que llevaron a la muerte de sus dos hermanos comandantes juntos del ELN. Manuel Vázquez Castaño y Antonio, si no estoy mal, Vázquez Castaño. Los hermanos Castaño. Los tres hermanos. Vázquez Castaño, todos tres fundadores del ELN y todos tres comandantes del ELN. Mataron los dos hermanos de Fabio, a dos comandantes, no hablamos de los hermanos. Fallas militares. Y el comandante debe responder por errores militares. Pero lo que más en cuanto a lo militar, que más se le reprochaba, la muerte del padre Camilo. Claro, que estaba recién, un mes llevaba en las filas. Todos esos crímenes, digamos, todos esos enfrentamientos, pues, en Santander, ¿no? Sí. Recordemos, doctor Villarreal, la operación Anorí, dirigida por el general Valencia, Álvaro Valencia Tobar. Ahí murieron los dos hermanos Vázquez Castaño, el ELN quedó reducido. Pero no solo esos errores militares. Vázquez Castaño, Fabio. No, empezó a volverse un tipo mal de la mente, para no llamarlo comunista de la mente.
pero quería era mandar y ordenar sin darse cuenta que en el ELN había cualquier cantidad de jóvenes universitarios, revolucionarios muy bien ilustrados al menos, que fueron allá a aportarle a la lucha revolucionaria, a la lucha armada dentro del ELN, entre sus filas, pero que tenían derecho a hablar, tenían derecho a expresarse, a decirle, comandante, eso no es así, no ponga en dudas lo que yo digo. Ahí terminó peleando, fusilando a Víctor Medina Morón, un estudiante universitario. Entre ellos mismos. Fabio Vázquez Castaño ordenó el fusilamiento del compañero Víctor Medina Morón. Tremendo, ¿no? También la desgracia y luego el fusilamiento del compañero Jaime Arenas. Sí, señor. Sí. Lo desesperaron tanto por matarlo allá que él salió y escribió un librito, ojalá lo encuentren en internet, La guerrilla por dentro. Claro. De Jaime Arenas. De Jaime Arenas. Y desde ese tiempo nosotros ya leíamos esas cosas. Claro. Y donde él le reprocha tanto a la comandancia de los helenos. Sí, claro. Eso hizo que compañeros muy pensantes, como el primero que me regaló a mí, un boletincito del ELN, Germán Murcia, claro. Augusto Gutiérrez, otro compañero estudiante universitario, así no es. Replanteemos la situación y nace un movimiento que se llamó replanteamiento. Y viene de dónde? Del ELN. Exacto. Replanteemos la situación. Por eso Germán con los helenos es más que tú estuvo en replanteamiento. Y él mismo me decía, mi hombre, mire que las críticas son estas, un día me le regalo el librito. Y era la guerrilla por dentro. Entonces uno andaba así. Y yo recuerdo que Ricardo Lara Parada, que también falleció cuando fue diputado en Santander, que fue del ELN, él también se rebeló y escribió un libro muy pequeño, un panfleto que después se convirtió en libro, también sobre esa situación, porque él ya había estado... Ricardo Lara Parada también fue un hombre, un revolucionario. Sí, muy inteligente. Él se acogió a los acuerdos del año 84 y fue diputado por Santander. Sí. Lamentablemente lo mataron allá. Lo mataron. En Barranca Bermeja. Terminaron matando a Ricardo Lara. Yo quiero decir lo siguiente. Esos errores de Vázquez Castaño terminaron con que las bases del ELN se reúnen casi que en una asamblea. Ahí sí aplicaron la democracia que a veces no nos gusta. La democracia interna, pero democracia. Sí. Y resolvieron condenar a muerte a su comandante, a Fabio Vázquez Castaño. Pero Fabio él se fue. Claro, él era un muy amigo de Fidel Castro, claro. Porque él se había formado en Cuba con sus hermanos. Así es. Y con Jaime Arena, etcétera. Allá se formaron en Cuba. Ellos llegaron acá formaditos y con los hierros que les dio Cuba. Ellos eran pro Cuba. No sé si todavía, no quiero meterme en el tema. Pero él de una vez habló con Cuba y siempre Fidel, muy leal con los amigos. Véngase que los compañeros lo matan. Fuera Fabio Vázquez. Él murió allá. ¿Ya murió? Ya murió Fabio Vázquez, no hace un año y Fiola murió viejo, alcohólico, por el malecón, anciano, diciéndole a la gente que él conocía que no eran cubanos, regálenme un ron. Claro. O sea, murió alcohólico. Sí, claro. Esto, no oí el nombre del médico que lo conoció allá y que me contó esto, porque él después me dice, mire usted ¿qué le pasa? Dejémoslo quieto. Pero él estuvo allá y él me contó esto de frente. ¿Alguna vez le digo a Fidel Castro, comandante, yo me quiero volver para Colombia? ¿Así? ¿Para que lo maten los helenos? Claro. Usted está condenado a muerte, viejo. Usted está vivo porque está aquí en Cuba, pero usted aquí de Cuba no se va. Claro. ¿Usted cree que a mí no me ha costado políticamente tenerlo a usted aquí escondido? Claro. Si los compañeros de atrás me están diciendo, Fidel viejo, no sé qué, ¿por qué no nos entrega a Fabio para fusilarlo? Sí. Usted no se va para Colombia, no para que no lo fusilen, sino porque usted tiene esta isla como una prisión. Y usted aquí, mi querido amigo, se muere. El mundo sabe cómo era Fidel Castro con la palabra de él. Claro. Allá murió anciano,
Fabio Vázquez. Esa historia también hay que recordarla Claro. para que miremos que no era solo una vaina y el M-19, sino que aquí había guerrilla como las FARC, Ya sí había muy creado conocida la como el Ejército de Liberación Nacional, Exactamente. que eso luego renace con el cura español, Manuel Pérez. don Manuel, el cura Laín, Domingo Laín. Domingo, bueno, Claro. pero por ese tiempo quedaron casi acabados. Sí, claro. Por eso es que yo decía hace 8 días aquí, yo lo repito, una guerrilla que nace en Colombia no la acaba nadie. No, se se acabarán ellos mismos, Sí, así es. pero nadie los acaba. Esa es la situación, mi buen amigo, por esos 70s, cuando yo empecé el magisterio, empecé el sindicalismo, ya tenía contactos con otros movimientos armados, sobre todo el ELN. Con el M-19 era muy difícil. Mire, a mí el primero que me trajo aquí un libro a regalar, donde encontré documentos oficiales y muy serios del M-19, fue Jaime Usán Calderón, doctor Jaime, director de convenciones, Ajá. maestro, Sí, revolucionario, sí, claro. tirapiedra, Por supuesto. Sí. y el hermano del Estado del FECODE, Edgar, presidente de FECODE. Había cierta alcurnia, como dices, Sí. en el sindicalismo, bueno, fueron compañeros míos. Claro. Él me regaló un librito así, claro que eso no era de muy regalado porque nosotros teníamos que aportarle Sí, para el pequeño grupo que estábamos armando acá de maestros sindicalistas. Se llamaba Convergencia, Ajá. Claro. llamada Convergencia, y en el medio del libro venía las conclusiones de la 9ª conferencia del M-19. Ajá. Claro. Nosotros las estudiamos. Claro. Aquí me lo regaló él. Ajá. Después nos abrimos. Él se quedó con su PRT y yo me fui por el M-19. En esa parte, que ya hemos visto tanto la historia del ELN, una parte de lo que había surgido, vemos del M-19, en ese lapso cuando se llevan la espada de Bolívar, el M-19 inicia una campaña. Yo recuerdo que estaba muy niño en Bogotá, por allá los años 75, 76, entonces inicia una campaña, todos esos grupos del M-19, robando leche, que ya habían cajas de leche en polvo. Esa era leche en polvo, no estaban todavía la leche líquida pasteurizada, era una leche en polvo, que habían varias fábricas, varias pasteurizadoras en Bogotá, y robaban todos esos camiones, unos furgones llenos de esa leche y los repartían en barrios que estaban recién iniciándose en Bogotá. De Lucero para arriba. Lucero Alto, toda esa zona, Lucero Bajo, parte de Santa Lucía. Extremadamente pobre. Empezaban en San Francisco, toda esa zona sur, San Cristóbal Sur, ahí Las Cruces también repartían leche, pero también cogían unos camiones que salían de los mataderos de ahí de San Benito, que habían unos mataderos ya algo modernos para la época, y terminaban también llevando esa carne y la repartían. Pero eso eran unas operaciones inmensamente rápidas, era cuestión de 15 minutos y máximo. Decía. Así empezaron y cogieron mucha popularidad. Bueno, sí, señor, usted tiene toda la razón. Después de la toma de la espada, muy conocidos, se inicia un periodo muy fuerte, muy agresivo de propaganda armada, así se llamaba. Propaganda armada, empezando por el boletín, tan conocido en la historia de Colombia, un boletincito que eran 2 hojas de papel oficio dobladitas, 4 páginas. Y decía arriba: con el pueblo, con las armas al poder, M-19, el escudito que se inventó Álvaro Fayá, etc. Eso se repartía en los núcleos populares más politizados, sobre todo con algunas simpatías por la izquierda. Universidad Nacional, las otras universidades, las fábricas, los maestros. Sí, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, siendo yo sindicalista en Bogotá, un plenum de FECODE al cual yo asistí, que hubo un momento en que era como las 7, estaba empezando a oscurecer, todavía iban a ser las 7 de la noche, ¡pim! Las luces. ¡Oh! Cuando prendieron, había boletines del M-19 por todo el pleno de FECODE, y nadie se dio cuenta quién votó rápido esos
esos boletines. De todos los maestros que salimos de ese CODE, nos vimos con un boletincito. Esa era una propaganda armada bastante agresiva. Ahora se nos enseñó, yo aprendí luego, pero se le enseñó a la gente a hacer unas cajitas así, explosivas, pero no le hacían daño a nadie. Bueno, nomás estallaban con un pin, y la cajita se abría y dentro había boletines. Claro. Entonces, por ejemplo, un 1 de mayo, una marcha de obreros en Bogotá, Cali, Medallo, donde había gente del M-19. Exacto. Entonces, viene la marcha cuando ¡pah! Y la gente, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? Eso estaba con un químico, así que ya no había nadie. Cuando la gotica de azufre llegaba ya y pin, y encontraban boletines del M-19, boletines, una simpatía impresionante. Supremamente. En la Nacional estaba a reventar por todas partes, con marcas por todas las de la Universidad M-19, con el pueblo, con las armas al poder, una simpatía enorme. De paso, ese boletín yo lo menciono porque fue un eje grande a partir del 74, de cómo nace, surge y se fortalece el M-19 a través de la propaganda armada. Exacto. Las tomas de leche y de otros alimentos para repartirlo en Bogotá, y en Medallo también se hizo, Medellín, y en Cali. Ya se había abierto en Cali también. Claro, entonces era tomarse los camiones de leche. 15 minutos salen. En 15 minutos no podía haber nadie el M-19 cerca. Claro. Repartían la leche. Recuerdo, compañeros del Partido Comunista, la crítica que le hacían al M-19. Mire estos. Claro. Creen que la revolución se hace repartiendo litros de leche por ahí a los pobres. Eso es caridad, eso no es revolución. Ellos, y tenían razón y derecho a expresarse, y lo tienen todavía. Claro. La respuesta del M-19 fue clara y contundente. Hubo un compañero que dirigió en Bogotá una toma de leche, donde le repartieron la leche a la gente, y la gente no quería irse, y quería irse para que no se vayan a quitar la lechita, pero querían no ir. Claro. Hoy repartimos esta leche, mañana repartiremos este país para los pobres, chao. Claro. Pero fue el mensaje, mire que hoy repartimos la leche, a ver si en un futuro podemos repartir este país para los pobres. Claro. Para eso es la propaganda armada. Quiero decir que esa propaganda armada no trajo solamente simpatías y la vigencia permanente de la organización, sino que empezaron a organizarse, yo diría, por su cuenta. Jóvenes a organizarse, somos 3, somos 4. ¿Dónde conseguimos al M-19 para meternos al M-19? Así es, claro. ¿Qué hacemos? Pero empezó la gente a organizarse espontáneamente en Cali, en Bogotá, en la costa, en Medellín, donde los núcleos, yo quiero, yo compro un revólver, yo también, yo me llevo uno, yo me robo uno, bueno, armándose los jóvenes. Exacto. Y ellos decían, qué bueno que podamos seguir estudiando y ser revolucionarios, ser del M y estar armados, contribuir a esto, a la revolución, sin necesidad de no ponerlo del M, para comer mico y que de pronto no nos vaya muy bien, o con la FARC, no, eso es muy duro. Entonces se sentían muy bien ahí. Porque fue de las primeras guerrillas que se forman urbanas. Claro. Las otras estaban en las montañas. Muy escondidos, por cierto, muy metidos por allá en las selvas profundas. Pero el M-19 incursionaba en las grandes ciudades, que era algo novedoso que no se había visto en la historia de las guerrillas colombianas. Ahora, inicialmente se arranca con, digamos, estratégicamente la defensa, una estrategia que era de defensa, y por lo tanto el secreto era muy importante, muy importante, pero luego había secreto. Entonces ya aparece Jaime Bateman Cayón hablando con Yamil Amado. Oiga, Yamil, mi nombre es Jaime Bateman Cayón, yo soy el comandante general del M-19. Pero es que ustedes quieren un boletín que es Carlos Toledo Plata. No, en este momento yo soy el comandante general. Lo de Carlos Toledo era una propaganda porque había que ganarse la napo socialista y porque el médico quería. No fue como dicen, porque malo. No. Quería. Cada vez era volumen. Sean todo este tipo de acciones de propaganda armada, ojo, compra de armas de los que podían y querían. Y sobre todo, y hay que decirlo, empieza a haber tomas de bancos. Cuando yo me refiero a tomas de bancos,
digamos los claritos robos de los bancos. Los robos, que se lo disputaban con el Ganso Ariza, que era el otro asaltante de bancos en Bogotá. El Ganso, bueno, había mucho. El Ganso Ariza era por un lado. El Bobo Orlando, esos eran delincuentes Tenían las comunes. cruces. Y uno de los lugartenientes del Ganso Ariza era Gonzalo Rodríguez Gache. Sí, ellos iban por otro lado. Pero el M, pues, paralelamente robaba plata, pero era para financiar sus. Sí, claro. Ahora, bueno, viene una etapa bastante difícil. Digamos que fue ha sido muy criticada y muy utilizada por los sectores políticos para criticar a la M-19. El secuestro, digamos, la retención, como se le quiera llamar también, porque eso depende del lenguaje que cada uno utilice de acuerdo a la simpatía de José Raquel Mercado, que era el máximo sindicalista de la época, en el año 1976. Pero esa historia se la vamos a contar en la próxima emisión. Y ahí es donde vamos a saber usted en qué momento ya se vincula también, no de lleno, pero por lo menos sí comienza usted a tener ya los sí, con el M-19. ¿Le parece? Sí, yo pienso que ese fortalecimiento llevó a una acción muy criticable. Sí, claro, bastante. Se le puede dar una crítica inmensa. Y digamos en los dos lenguajes, la ejecución Exacto. de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación, era Confederación de Trabajadores de Colombia. Sí, señor. Bueno, era el presidente, un gran líder sindical, enorme, manejaba el sindicalismo así, pero era patronalista, o de eso lo acusó el M-19, de que es que este señor está vendiendo las luchas de los trabajadores, las huelgas, se matan los trabajadores, los obreros haciendo paros, lo reprimen, para que este señor vaya y firme. Pero eso es una historia dura, a la vez bonita. Así es. Lo dejaremos para una próxima entrega, como usted lo dice. La tercera parte de la historia del M-19. Yo quiero al doctor Santiago rendirle un homenaje a la mujer. Tal vez la vez pasada no lo hice y estoy en deuda. La compañera Vera Grave. Sí, claro. La Mona. Sí. Ella fue fundadora del M-19 y yo no la mencioné. Y hoy tiene 72 años, sigue siendo bonita, un gran amor. Bonita, ahora es la comisionada de paz con el ELN. Ella es la representante del gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Personalmente, antes de, digamos, en esa época ya revolucionaria, porque ella ya era profesora en la Universidad Nacional, antropóloga. Y una mujer muy, Verónica Grey, el apellido era Grey porque era de origen alemán, pero finalmente le dijeron Grave, así siguió terminándose con Grave. Y el otro que fue Carlos Pizarro León Gómez, que otro compañero joven, y allá en el Valle del Cauca estaba ya vinculado Antonio Navarro Bol, que fue el que abrió los boquetes en el Valle del Cauca, junto con Iván Marino Espina. Con Iván Marino. Toda la historia la seguiremos contando aquí a través de SBC Noticias en la historia del M-19 contada por sus protagonistas. Doctor Emiro, ha sido un placer volverlo a tener. Igualmente, doctor Santiago, muchas gracias. Estaremos con usted mientras usted no tenga paciencia y, como dijo un personaje colombiano, y estos huesitos se aguanten. Así es. Aquí estaremos. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.